Buenas noches, comunidad. Les doy la bienvenida a este jueves de misterio, jueves 28 de septiembre de 2023. Yo soy Ícaro Santi y por los próximos minutos traeremos a manera de relato temas del ámbito paranormal como lo son fantasmas, brujería, maldiciones, apariciones, teorías conspirativas, criptología y demás relatos relacionados al terror a misterio. Comenzamos. Esto es Relatando el Miedo. Comunidad, esta noche comenzaremos sin un tema específico, como lo es cotidianamente, como lo hacemos, o lo hemos venido haciendo desde hace tiempo. En esta ocasión les traemos hasta ustedes una canasta de relatos, de los cuales son más cercanos, ya que me fueron contados por las personas protagonistas o gente cercanas a ellas. Por lo cual agradezco infinitamente que me hayan hecho llegar estos relatos y que tienen ese tinte familiar y que, a decir verdad, se sienten algunos que son bastante cercanos y pareciera como si uno mismo los hubiera vivido. Algunos sucedieron en el estado del cual resido, el estado de Aguascalientes, y algunos otros por la trama en sí misma llegan a ser bastante interesantes. Sin más preámbulos, comencemos con estos relatos. Como es bien sabido, a inicios del año, aquí en el estado de Aguascalientes, hay una peregrinación hacia la ciudad de San Juan de los Lagos. Le hemos hablado en otros programas acerca de esto, sobre las peregrinaciones. Me parece específicamente en el capítulo 55, hablamos que, bueno, primeramente, si no lo han escuchado, vayan a escuchar este capítulo 55. Les dejaré aquí las tarjetas para que vayan a checarlo. Pues esta peregrinación en sí es muy grande. Se dice que, o hay dichos de las personas, que en esta peregrinación se ve más gente muerta que viva. Y justo tiene en este punto mucho que ver nuestro relato. En una de las muchas peregrinaciones, en muchas veredas del camino hacia San Juan de los Lagos, existen varias leyendas. La que nos trae el día de hoy es es un punto en estas veredas que en algún punto un peregrino perdió el camino y no pudo llegar al final de su trayectoria, por lo que aquella manda que tenía pendiente no pudo ser pagada. Esta persona murió en el camino y fue, desgraciadamente, aquel pequeño grupo que perdió o que pierde el camino y que quedan ahí en la vereda, que jamás son encontrados. El relato y el misterio comienza justamente aquí. Les digo, esta peregrinación suele ser muy hablado, el decir que hay más muertos que vivos, y tengan bien en cuenta esto que les digo, pues algo relacionado a esto le pasó a nuestro protagonista Ramiro. Él, un ferviente creyente en la religión y una persona que año con año emprendía este viaje hacia la ciudad de San Juan de los Lagos. Entre muchas de sus experiencias logró ver personas que desaparecían en la oscuridad de la noche, algunas siluetas entre el cerro que, estando cerca de él, desaparecían, o gente que había pasado y al voltear a ver no había nadie. Pero nada que realmente le diera un terror para dejar de asistir a esta peregrinación. En esta ocasión, los conciertos, él iba muy entusiasmado. Esta ocasión parecía diferente. En este viaje comenzó él, ya conociendo el camino, decidió apresurar el paso. A manera de reto, se propuso llegar lo antes posible, inclusive antes de que saliera el sol. Él salió por la noche. Los primeros trames de su viaje no hubo nada fuera de lo común. Se pegaba un grupo
Unos kilómetros después los dejaba atrás, y así sucesivamente. Esto hasta llegar a Encarnación de Díaz, o como coloquialmente lo conocemos como La Chona. Una vez llegó a esta ciudad, se unió a un grupo, el cual le pareció muy peculiar porque en su mayoría eran jóvenes, salvo una señora quien cargaba una bolsa muy grande, y que en sus características era una bolsa de plástica de esas tejidas que se suelen ver o ser utilizadas para el mandado o para ir a tianguis, a mercados. Ustedes me entenderán cuál es este tipo de bolsa. Era muy grande y la señora la llevaba cargando. Observó a esta mujer y le pareció peculiar. Desencajaba o no parecía que fuera directamente del grupo porque era la viva estampa de una mujer del siglo pasado. Llevaba un rebozo en su cabeza, uno de color negro oscuro, un suéter blanco de esos tejidos largo que le llegaba más allá del muslo, casi llegando a la rodilla, una falda larga de aquellas de antes que llegaban muy abajo, medias negras gruesas y unos zapatos característicos para personas adultas. Él no le dio importancia de un inicio y siguió caminando, y cuando estaban por salir de la ciudad, ya para agarrar carretera, se percató de que aquella señora se le quedaba viendo. Ella le sonrió a Ramiro, este le devolvió la sonrisa y hizo un ademán como saludándole. Aquella señora se sorprendió y inmediatamente se acercó a él y empezó a platicar caminando. Román comenzó a seguirle la plática a esta señora y se quedó en su paso. La señora, aunque tenía una avanzada edad, no lo aparentaba, pues caminaba de manera muy rápida, casi al mismo paso que Ramiro, perdón, y que con aquella bolsa que llevaba cargando parecía que no le pesara. Siguieron su camino, pero al llegar a ese último tramo, donde para muchos es eterno, este último tramo pues es completamente cerro. Él estaba indeciso si continuar al paso de la señora o seguir. Él ya se había propuesto llegar antes de que amaneciera, pero esta señora cambió un poco su perspectiva. Al seguirle al paso a la señora, ellos se quedaron atrás y el grupo se adelantó. Le pareció algo peculiar porque eran puros jóvenes y estos habían dejado atrás a la señora. No le pareció algo muy lógico de su parte, le pareció muy grosero también. Por lo cual esto fue suficiente para que él sintiera vergüenza de dejar a la señora sola para cumplir su reto. Decidió seguir al paso de la señora y continuar la plática. Al fin y al cabo, esta plática haría más ameno el camino. Entraron al camino, al último tramo, al del cerro, y entre pláticas llegaron a uno de los últimos lugares poblados. Esos últimos lugares donde hay casas. Ramiro conocía este lugar, este camino, por lo cual sabía que después de aquí era únicamente monte. Ramiro comenzó a ver el cansancio en la señora, el cual afectaba, ya que se desistía a descansar, y él le había dicho en reiteradas veces que se sentara y descansara un poco, que seguirían después, pero la señora decidió seguir esta travesía. La señora, de una primera instancia, parecía no dejar su bolsa para nada. En este último tramo volvió a insistir Ramiro, pues la veía muy cansada, y le dijo que descansara, pero la mujer, renuente, le dijo que no, que ya casi llegaban, que no tenía caso postergar este viaje. Ramiro le dijo que al menos le dejara ayudarle con la bolsa. Hizo ademán para tomar la bolsa, pero la señora de primera instancia celosamente movió la bolsa para que Ramiro no la tomara. Ramiro volvió a insistir y le dijo a la señora que la llevaría.
que no se preocupara, que él ya la llevaría hasta la catedral. Y aquella señora cambió su semblante y su ademán y le cedió la bolsa. También le dio unas palabras y le dijo que si se lo podía prometer. Ramiro, extrañado, le dijo que sí, que no había problema, que lo haría, cumpliría con eso que le pidió. Ramiro y aquella extraña señora, para este punto, continuaron el viaje. Salieron de aquel último zona de casas. Ramiro notó que esta bolsa era muy ligera y en palabras de Ramiro pareciera que esta bolsa estuviera vacía, pues no pesaba nada. Él pensó que tal vez el cansancio de la señora le había comenzado a mellar en su fuerza, pero algo raro tenía. Iban ya caminando en aquella vereda del cerro cuando empezaron a iluminar los primeros rayos del sol. La señora, ya a un paso muy lento, iba deteniendo a Ramiro, diciéndole que lo mejor quizás era que él siguiera, a lo cual se sentó en una piedra que estaba por ahí y le dijo que aquí se quedaría un rato, que descansaría y seguiría, que no se detuviera, que se adelantara. Él intentó quitarse la bolsa del hombro y devolvérsela, pero Ramiro recordó lo que le había dicho, aquella promesa que le había hecho unos minutos antes. No la iba a dejar con la bolsa después de todo, cuando ella estaba tan agotada. Ella le dijo que se adelantara. Le dijo que lo iba a alcanzar en la catedral y que lo vería al pie de la entrada de aquella iglesia. También le dijo que si pudiera hacerle el favor de buscar al padre Miguel y que le dijera que aquí estaba su encomienda de la señora Evita, que le entregara la bolsa, él entendería. Ramiro le dijo que sí, que no había problema, pero que le esperaría después de todo. Y Ramiro siguió su viaje. Faltaban unos kilómetros para llegar a la catedral, a la carretera, esta que lleva directamente hacia la ciudad de San Juan, esta entrada más bien de la carretera. Y aquella bolsa empezó a ganar peso. En un principio solo era una comodidad en el hombro de Ramiro, pero conforme seguía caminando, sintió el peso en ella. Él lo atribuyó al cansancio, pues si bien no era su primera vez en el viaje, si era el primero que se tomaba su tiempo, pues iba acompañando a esta señora. Y el paso que él estaba acostumbrado a hacer era algo más rápido, a lo cual quizás esto había hecho mella en su resistencia. Llegando ya a esta carretera, aquella bolsa parecía tener metales pesados, pues era una carga muy pesada, tanto que él se comenzó a encorvar, pues el peso le estaba ganando y lo estaba haciendo para atrás, lo cual hizo que se encorvara para jalar aquella bolsa. Extraños pensamientos también invadían la mente de Ramiro, pues él pensaba en botar aquella bolsa en la carretera, dejarla ahí en algún contenedor, y estaba pensando en hacerlo, pero él seguía recordando aquellas palabras que le decía esa señora, que se lo prometiera, y él decía que no iba a tirarla, que tenía que cumplir, que este era su nuevo reto, ya que no pudo cumplir el anterior. Siguió caminando por esta carretera hasta llegar a aquella bajada prolongada en la ciudad que lleva directo al templo. Él comenzó a sentirse mareado en esta bajada, y aquella bolsa ya en su lomo pesaba aún más y más con cada paso. Pero al faltar una cuadra y ver el templo de frente, comenzó a sentir una fuerza. Empezó a motivarse, pues al ver aquella catedral le dio el entusiasmo para seguir adelante y llegar hasta ese punto. Subió las escaleras y aquella bolsa extrañamente ya no pesaba nada para él. Estaba erguido nuevamente. Se quedó un rato en la entrada esperando a que llegara la señora. Se quedó unas horas ahí,
Pensó que tal vez se tardaría, pues él sabía perfectamente que la había dejado muy atrás, o que tal vez aquella señora había desistido, pues si bien tenía esta manda, se le veía muy cansada, muy agotada a la señora. Quizás se había quedado en este camino. Cuando de repente voltea hacia la entrada de esta iglesia, de esta catedral, y mira que sale el padre, él recibiendo a la gente y echando agua bendita, lo cual él pensó que tal vez él le podría hacer llegar esta bolsa al padre Miguel. Decidió acercarse a él, llegó junto a él a la iglesia y le preguntó qué estaba buscando el padre Miguel. Aquel párroco le dijo que él era él en que le podía ayudar. Ramiro levantó la bolsa, ya que ya no le pesaba, y le dijo que era de la señora Evita, que le había pedido que le trajera esto al padre Miguel, que era un encargo que él había pedido. El semblante alegre y jovial del padre cambió para que en cambio fuera uno de absoluta sorpresa y tristeza. Él llevó su mano a la boca y comenzó a llorar. Le dijo que no estuviera jugando, que si era real lo que decía. Ramón le dijo que sí, que no estaba mintiendo, que la señora Evita hace unos momentos le había encargado esto. Él volvió a decir que no podía ser verdad, al que el padre se puso muy mal, por lo cual se acercaron varias personas a apoyarlo. Una vez que se tranquilizó el padre, entró a la iglesia pidiéndole a Ramón que lo acompañara. Entraron a la sacristía del templo y ya en las oficinas del padre, él comenzó a preguntarle, a cuestionarlo lo que había pasado, dónde había platicado con Evita. Ramiro comenzó a platicarle sobre ella, lo que habían platicado, que se habían visto en Encarnación de Díaz, que ahí comenzaron a platicar. Evita le había contado muchas historias, por lo cual el padre comenzaba a tener esa cara de sorpresa y de asombro. Sus lágrimas no dejaban de brotar de sus ojos, pues cada historia que le contaba pareciera que el padre ya la conocía. Estaba algo asustado también el padre. Ramiro, por la expresión del padre, también estaba asustado. Y después de esta plática, de las preguntas que le hizo inicialmente el padre Miguel, le pidió que trajera la bolsa y pasaron a un cuarto, donde parecía ser un pequeño espacio para rezo, pues tenía un altar y una cruz, una mesa muy grande en el centro. El padre le pidió a Ramiro que pusiera la mesa, la bolsa en la mesa, que le ayudara a rezar. El padre tomó la bolsa y la abrió, y junto con ayuda del sacristán, quien estaba ahí también, quien tenía una caja muy grande, abrieron esta bolsa. El padre sacó su contenido y Ramiro quedó estupefacto, y un miedo intenso lo estremeció en ese momento, pues de aquella bolsa sacaba osamentas humanas, huesos de una persona, que al momento de sacarlos, los metía en aquella caja que el sacristán tenía entre sus brazos. Ramiro, al mirar que estaban sacando, estaba muy asustado. Y cuando sacan ciertas prendas que tenía esta osamenta, Ramiro logró notar la ropa, que era algo característico. Sacaban de esa bolsa un rebozo negro, el rebozo que aquella señora llevaba. Sacaron también un suéter blanco de tejido. Él había visto ese suéter en aquella señora. Él no lo podía creer. El padre, cuando estaba haciendo esto, le pidió a Ramiro que rezara un Padre Nuestro y que continuara con algunos rezos más. Él lo hizo. Y una vez que terminó de sacar todos los restos de esta bolsa, el padre dejó esta caja sobre la mesa. Sacó su agua bendita y la empezó a rociar.
haciendo unos rezos, y la dejó ahí. Le pidió a Ramiro que lo acompañara al otro cuarto, y una vez que estuvieron ahí le pidió al sacristán que trajera fruta, que trajera jugo, pues Ramiro se veía muy pálido para este punto. Le pidió que se sentara a Ramiro, pues no era para menos. Él llevaba cargado todo este tiempo los restos de una persona. El padre le dijo que tal vez tenía preguntas acerca de esto. Ramiro no le salían las palabras, pero asintió con la cabeza. El padre comenzó a contarle acerca de Evita. Él le contó que Evita era una señora que era muy devota. Era una peregrina que año con año venía a San Juan de los Lagos, que desgraciadamente cayó enferma, por lo cual al ser muy estimada para el padre Miguel, pues era una persona llena de vida, muy alegre, muy metida en la iglesia. El padre Miguel fue hasta su casa para acompañarla y darle comunión a la señora Evita. Y aún estando enferma, se veía llena de vida. Ella se negaba a faltar a los peregrinajes, pero su enfermedad no la dejaría aquel año, es lo que le decían los médicos. Ella en aquella ocasión le dijo al padre que el año siguiente sin falta estaría en aquella puerta y que recibiría el agua bendita como una bendición. El padre le dijo que estaría esperándola. Seguido de esto le dice a Ramiro que eso fue hace 7 años. Él se enteró que ese año después, aquel enero, la señora Evita, tan llena de vida y devoción, salió de su casa para hacer el peregrinaje. Ella continuaba una enferma. Salió de ahí, pero jamás llegó a San Juan de los Lagos y nadie supo más de ella. Nunca la encontraron y se dice que tal vez falleció en el camino, pero jamás encontraron su cuerpo. Ella tenía tantas ganas aquella vez que la vio el padre de cumplir aquella promesa que se estremeció mucho al saber de su desaparición y continuó diciéndole a Ramiro que hoy él había ayudado a llegar. Él agradeció a Ramiro que trajera a la señora Evita, pues no tenía duda de que fuera, y le dijo que no sabía la bendición y la ayuda que había prestado. Ramiro sabía que había llevado todo este tiempo los restos de una señora fallecida y tuvo mucho miedo de un principio. El padre lo notó y le dijo que no temiera por ello, que no se preocupara, ya que doña Evita lo bendecía y que era algo muy bueno el cumplir con las penitencias de otras personas, que aquellas ayudas eran bien recibidas en el reino de los cielos. Ramiro sintió un alivio en aquellas palabras del padre, un alivio momentáneo, pues seguía atemorizado por lo que había pasado. Después de una breve charla y aquel desayuno que el padre le ofreció, salió de la iglesia y seguía pensando en lo que había pasado en el camino. Él caminó a esa explanada, salió hacia el frente de la catedral y sintió la necesidad. Algo lo hizo voltear hacia las puertas de aquella iglesia. Ramiro hasta la fecha dice que en aquellas puertas de aquella catedral vio a la señora Evita parada en la puerta con aquel rebozo, con aquel suéter blanco, que era ella, pero que de un segundo a otro la perdió de vista. Sin lugar a duda, los caminos de este sendero, de este camino hacia San Juan de los Lagos, suelen embarcar mucho misterio, muchas energías. Son las que están dentro de este camino, el cual convierte esta travesía llena de misterio y que justamente hace partidario para que sea escenario para estas apariciones. Por eso es que en este camino se dice que hay más gente muerta que viva.
Para esta siguiente historia, comunidad, un poco de contexto es el que vamos a dar, ya que si bien comienza con el padre Ezequiel, que hace muchos años estuvo aquí en la ciudad de Aguascalientes, eh, hablando un poco de él era sordo de su lado derecho. Sé lo que dirán, comunidad, de Relatando el Miedo. ¿Qué tiene que ver esto con la historia? Lo particular de esto es el motivo de el por qué quedó sordo. Él atribuye esta sordera a algo que le pasó en su juventud, ya que al preguntarle sobre ello contaba una historia bastante perturbadora acerca de esto. Comienza en una antigua comunidad. En ella existía una leyenda muy antigua. Se decía que en uno de los cruces llegaban a escuchar una voz pidiendo a un padre. Los lugareños corrían al no ver a nadie de aquel lugar. Se asustaban. Algunos más valientes trataban de hablar con aquella voz, pero nunca les respondía. Solo les decía una y otra vez que necesitaba un padre para confesarse. Hubo quienes informaron de esto al párroco de la iglesia, el cual fue hasta el punto en un inicio. No encontró nada, pero decidió ir a este sitio en la noche para ver qué lograba escuchar. Aquí es donde comienza lo perturbador, pues aquel primer padre que llegó, al anunciarse y decir que era un padre, aquella voz comenzó a dirigirlo hacia donde estaba. Lo dirigió hasta hacia una zanja que estaba al costado de un camino entre algunos matorrales, algunos árboles de ahí. Pero aquel párroco encontró un esqueleto que al parecer era de un hombre. Esto por las vestimentas que tenía el esqueleto. El párroco pensó que era una broma de los lugareños y estaba a punto de irse cuando la calavera habló. Le dijo que no se fuera. El párroco volteó hacia todos lados, pero no vio a nadie. Él estaba solo en aquella ladera. Al mirar a la calavera, vio el movimiento de la mandíbula, seguido de la voz que le decía: necesito confesarme. El padre se asustó y de un brinco salió del lugar, alegando que esto solo podía ser obra del diablo, huyendo de ahí. Poco después llegó la voz y pidió que nadie se acercara a este punto, ni le hicieran caso a esta voz, pues esto únicamente podría ser el demonio quien se comunicaba. Así pasó por mucho tiempo, hasta la llegada de un joven padre Ezequiel. Él, al salir del seminario, tenía la idea de que quería llevarle la palabra a todo aquel que lo necesitara. A diferencia de sus compañeros, él se dirigía directamente a las casas de los enfermos o de quien lo necesitara para escuchar ya sea la palabra o hacer oraciones junto con él. El padre Ezequiel llegó a este pueblo. Enseguida fue muy querido por la gente. Era muy amable, muy atento con todos, lo cual llegó hasta él al punto en que le contaron la leyenda. Él era un poco escéptico en aquellos años iniciales, por lo cual no creyó mucho en la historia y se quedó aquella leyenda olvidada el tiempo un poco más. Hasta que una feligres enferma y pide que el padre Ezequiel le diera la comunión, que la confesara y le diera la comunión en su casa, pues parecía ser muy grave esta enfermedad. El padre Ezequiel con gusto fue al domicilio de esta persona y decidió acompañarla un poco más, lo cual hizo que le cayera la noche. Aquellas mujeres le pidieron que se quedara, que por el momento
podría ser muy peligroso el camino, pero él no quiso incomodar y decidió irse en aquella penumbra de la noche. Tomó camino en aquella fresca noche. Esto al padre Ezequiel no le disgustaba, la noche era bastante agradable, la luna iluminaba, estaba llena de luz y encendía aquella vereda, lo cual no dejaba pie a la oscuridad, se veía muy claro en aquella noche. Iba pasando por un cruce que le pareció algo conocido, parecía ser el de aquella historia que le habían contado. Cuando de repente escuchó una voz que decía: un padre, necesito un padre. El padre Ezequiel miró hacia todos lados buscando a la persona que lo llamaba, pero no encontraba nada. Comenzó a gritar que quién era, que quién necesitaba ayuda, que él era el padre Ezequiel, que le podría ayudar. Aquella voz comenzó a decirle que se acercara y hablándole le dio dándole indicaciones hasta que el padre llegó a esta zanja. Quitando algunas ramas que estaban ahí, logró ver aquel esqueleto. De un inicio lo invadió el terror, pues aquella calavera parecía ser la que le estaba hablando. Se negó a creer esto de un inicio, pero mientras volvió a preguntar quién lo estaba llamando, vio cómo se movía la mandíbula de aquel esqueleto, desgastado, lleno de polvo, de tierra, y le decía que necesitaba confesarse. El padre Ezequiel volvió en sí, y si bien tenía miedo, sabía que necesitaba ayuda aquella calavera o aquella alma que estaba ahí. Él le dijo que podía confesar, tomando su hábito y colocándoselo. Le dijo la calavera que lo levantara, a lo cual el padre Ezequiel tomó la calavera de este esqueleto y la puso en su oído derecho. Esta calavera habló por mucho tiempo, confesando los pecados que en vida había cometido. Y una vez terminado, el padre Ezequiel la puso nuevamente en el esqueleto junto a los demás huesos y le absolvió de sus pecados. Cuando hizo esto, la calavera soltó un gracias que se perdió en la oscuridad de la noche en el viento. Y aquel esqueleto se desvaneció justo, haciéndose polvo en este mismo viento. El padre Ezequiel llegó a la parroquia a duras penas. Estaba ardiendo de fiebre, con un sangrado en el oído derecho. Los padres lo atendieron de un inicio. El padre Ezequiel duró enfermo durante muchos días, dando como resultado aquella sordera en su oído derecho. El padre Ezequiel, después de esto, contaba aquella historia de cómo se había quedado sordo en su oído. Al llegar al oído del párroco no fue de su agrado, pues él había dicho que no se acercaran a este punto y lo mandó a otra ciudad. Pero el padre Ezequiel fue conocido por muchos como aquel padre que confesó a un muerto. La siguiente historia tiene como protagonista a Juan. Él es taxista de hace muchos años y como es un amante al terror, tiene como hobby el preguntarle a sus pasajeros historias de terror que compartía en sus largos trayectos. Sin embargo, nunca imaginó que él mismo se convertiría en un protagonista de una de esas historias de terror. Una noche, estando trabajando, recibió por su radio la consigna de recoger a un cliente en una zona apartada de la ciudad. La dirección que le proporcionaron estaba en una zona fuera de la ciudad. Si bien era
o es, mejor dicho, una zona poco poblada. No es popular esta zona. Es de muy poco movimiento y es una zona que tiene casas de gente adinerada. Esta, este conjunto de casas o este fraccionamiento está rumbo al aeropuerto para que más o menos se ubiquen qué tipo de lugar es. Juan se dirigió hacia ese lugar. Cuando llegó al destino, tocó el claxon, pero parecía que no había señales de vida a la vista. Solo estaba aquella vieja casona que le habían dado de dirección, grande, abandonada, rodeado de árboles retorcidos y de maleza fuera de ella, lo cual denotaba más el abandono que sufría esta casa. La luz de la calle apenas alumbraba ciertas partes de la calle, haciendo que la penumbra de aquella casa se acrecentara y se hiciera más aquel sentimiento de temor. Él volvió a tocar el claxon, pero no se veía movimiento alguno. Estaba por retirarse cuando, en ese momento, Juan sintió un escalofrío recorrer su espalda. Unos minutos después, un hombre vestido con ropas andrajosas salió de la oscuridad de esta casa y se acercó al taxi. El hombre, cuyo rostro estaba parcialmente oculto bajo una capucha, pidió que lo llevaran a un lugar aún más alejado, en una comunidad ya afuera de la ciudad. Juan, sintiéndose incómodo, comenzó a conducir en esa dirección mientras el hombre permanecía en silencio en el asiento trasero. A medida que se adentraban en la carretera, dieron vuelta en un camino de terracería y aquel camino se volvía cada vez más angosto. La oscuridad se volvía abrumadora. Juan comenzó a preocuparse por la seguridad de la situación. Entonces, aquel hombre en el asiento trasero comenzó a murmurar palabras incomprensibles, todo en un tono gutural y siniestro. Aquel hombre con una voz grave soltó un par de palabras. Juan, parece que estás asustado. No tienes por qué, aún no es tu tiempo. Hoy solo me ayudas a transportarme. Pierde cuidado de que nada te pasará. El corazón de Juan latía con mucha fuerza. Él seguía conduciendo y un sentimiento se apoderó de él, y por más que quería mirar al retrovisor para ver la cara de este sujeto, le atemorizaba hacer esto y prefirió mantenerse fijo en el camino. Él comenzó a pensar de cómo sabía su nombre. Decidió no hacerle plática a este señor, pues lo atemorizaba mucho. Y finalmente llegaron a la casa. Este estaba en ruinas. Parecía sacada de una pesadilla. El hombre tiró un par de billetes en el asiento de copiloto. Salió del taxi sin decir una sola palabra y se dirigió hacia la casa, en la cual solo había una luz, una farola a mitad del camino, que apenas iluminaba la entrada de este lugar. Se volvió hacia Juan y susurró algo en la soledad de aquella calle, pero que Juan en sus adentros escuchó. Escuchó las palabras: gracias por el viaje, Juan. Nos volveremos a ver pronto. Esto llenó de temor a Juan, y más pues desapareció este señor en la oscuridad. Aterrorizado, Juan condujo rápidamente de regreso a la ciudad. Llegó a su casa para contar lo sucedido, pues aquella persona había desaparecido frente a sus ojos, y aquel terror que sintió desde el momento en que llegó a esa casa, lo vivió en carne propia. Esta es una historia que Juan le tocó vivir y que aún cuenta. Si ustedes llegan a subir a su taxi de noche, lo identificarán justo por el motivo que él les va a preguntar, que si les gusta todo esto del terror. Si llegan a coincidir con
Juan, pregúntenle acerca de esta historia. Sé que en su viva voz encontrará más el miedo que vivió en aquellos momentos y la historia de su viva voz les traerá también o los transportará a esos momentos que vivió Juan de terror. Un saludo para Juan, que estará escuchando este relato y que al parecer ya es de la comunidad. Un saludo muy grande a Juan, que compartió esta historia con nosotros. Hay otra historia, comunidad, que fue traída hacia mí por Lizzie GH, que a su vez se la contaron en su trabajo. Es por parte de Beto. Beto nos cuenta esta historia y nos cuenta que voy a omitir nombres, pero en su comunidad suelen juntarse los conocidos, o en este caso un par de compadres. Habían quedado para tomar y pasar un buen rato. Uno de los compadres llegó hacia la tienda que tenía el otro, y llegando a la tienda le dice que fueran a dar el rol, que fueran a tomar. El compadre le dijo que iba a cerrar la tienda y que lo esperara, que ahorita se iban. De la tienda sale un señor. Este señor llega hacia la puerta y se le queda viendo le pondremos a Ernesto. Ernesto, pensando que su compadre José lo había mandado, le dijo que si venía con José. El señor asintió con la cabeza y le dijo: súbete, vámonos a dar el rol. Se sube a la camioneta, llega el compadre, ve también a esta persona, no dice nada, y los tres emprenden camino para agarrar el cotorreo. Comienzan a hablar, a platicar de historias, cosas que se vivía antes en aquella comunidad, vivencias que tuvieron. Los tres pasaron una tarde muy buena. Estaban pasando ya las altas horas de la noche, cuando uno de los compadres, José, le dice que ya era momento para regresarse a su casa, ¿no? Que ya era muy noche, que ya se iban a preocupar, porque estaban tomando desde muy temprano. Ernesto le dice que sí, que ya hay que regresarse. Se regresan, pero obviamente su amigo, pues tenían que llevarlo, y le preguntan que dónde vive. Él le dice que les da la dirección, más o menos por dónde queda, y se dirigen para allá. Llegan a un callejón y él les dice que se paren, que aquí se va a bajar. Ellos dicen: pues va, aquí se bajan. Le dan las gracias. El señor les dice que muchas gracias, que había sido mucho tiempo que no se divertía tanto, que se le había pasado muy bien, que él casi no salía y que se le había pasado muy bien con ellos. Les agradecía mucho. Se baja y se mete a este callejón. Los compadres empiezan a decir: este cabrón me cayó muy bien, la verdad, qué chido que lo invitó, compadre José. Y José le sorprende, le dice que no venía con usted. Y Ernesto le contesta: no, yo lo vi saliendo de la tienda y yo pensé que usted lo había mandado, que estaba ahí con él, que era un familiar o algún amigo y que se iba a juntar con nosotros, por eso le dije que se subiera. Pues le dije que si lo conocía usted, y él dijo que sí. Entonces se subió. Le dijo: no, yo no lo conocía, yo pensé que venía con usted. Incluso cuando lo vi en la camioneta, pues dije, tal vez es
alguien, no sé, un amigo de usted, se dan de reversa, pues habían avanzado unos metros, pues enojados decían este güey estaba tomando de a gratis, ¿no? Se regresan y no había pasado tanto, pero aquel callejón estaba vacío. Incluso se bajaron en aquel callejón, pero aquel callejón lo extraño es que no tenía casas por ahí. Había sí algunos locales, pero estaban cerrados. Y aquella en su mayoría, aquel callejón, se perdía unos metros hacia una barda muy grande. Es cuando cae en cuenta José que dice, esa barda del otro lado está el panteón. Y dice, no habríamos llevado a un muertito con nosotros. Viendo las circunstancias de los hechos, pues en aquel callejón no había entradas de casas, no había lugares más que una cortina grande, pero hubiera sonado, hubieran escuchado si hubiera entrado ahí. Los dos compadres se miraron y se fueron de ahí. Pues aquella noche se dieron cuenta que habían convivido, habían agarrado juerga con una persona fallecida. Comunidad, hay relatos, hay historias bastante sorprendentes. Hay historias que cuentan o que me llegan a mí de diferentes personas, de las cuales agradezco infinitamente que compartan estos relatos. Espero sigan haciéndolo aquellos que nos comparten estos relatos. Agradezco a Beto, quien fue el que contó esta historia, a Lizzie GH, la cual la trajo aquí a Relatando el Miedo para traerlas hasta ustedes, comunidad. Muchas gracias, Beto, por esta historia. Espero que sigas compartiendo aquellas historias para traérselas aquí a la comunidad. Y comunidad, espero también que esto sea parteaguas para estos canastas de relatos sigan creciendo, pues quiero incluir en esta parte aquellas historias que ustedes me hacen llegar directamente y queramos hacer estas partes de canasta de relatos y que sigan siendo, que sigan creciendo, que sea algo cotidiano ya de ser aquí en Relatando el Miedo. Comunidad, con esto hemos llegado al final y quiero aprovechar este momento para comentarles que subimos este contenido, este programa es subido el día viernes en punto de las 8, por lo que si se perdieron del directo completo pueden ir a checarlo el día de mañana en el canal de YouTube de nombre Relatando el Miedo. Ya que están por ahí, si me hacen un favor, pudieran checar algún otro episodio y pueden hacerlo ahí mismo. También si les gustaron estos relatos, les pido que le den like, también que dejen su comentario para saber qué les parecieron estas historias y me harían un gran favor si comparten este contenido con alguien amante del terror y misterio, para que así de esta manera la comunidad de Relatando el Miedo siga creciendo más día con día. También sepan que estamos en directo todos los jueves 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. Les dejo el enlace en la descripción del canal de YouTube para que vengan si tienen la oportunidad y se unan comentando en vivo con todos los que están aquí. Asimismo, en la descripción aparece las redes sociales donde nos encuentran en Instagram como Relatando el Miedo, relatando-m en Instagram y en TikTok como Relatando el Miedo. Así es que vayan a apoyar estas redes como solo ustedes saben hacerlo, lo cual agradezco infinitamente. Y quiero aprovechar este espacio y agradecer a quienes nos ven en directo en el canal de Twitch de Ícaro Santi, aquellos que están conectados y estuvieron completamente en vivo aquí en el canal. Quiero agradecer a Drapsnat, a Mark ZINK, a Lizzie GH, a 01 Ella, a Liceidra, 8HBDS, a Kata, a Streamer Social Space, a
Josh Arpia, muchas gracias por estar aquí en este directo, gracias por su apoyo, gracias a todos también los que están apoyando en el canal, pues esto es importante para que crezcamos esta comunidad mucho más. Comunidad, sé que ustedes han vivido experiencias que no pueden explicar. Sepan que pueden compartirla con nosotros si así lo desean por medio de mensaje directo en cualquiera de nuestras redes o en comentario en el canal de YouTube. También pueden hacerlo mediante el correo de relatandoelmiedo@gmail.com y de esta manera su relato sea parte del próximo programa. Comunidad, yo me despido de ustedes, soy Ícaro Santi. Es tiempo de terminar esta edición número 85 en esta sesión semanal de misterio, en este jueves de terror. Desde ya les comento que tenemos una cita ya agendada para la próxima semana en otra edición de su programa de terror y misterio. En esta ocasión, comunidad, es momento de volver a la normalidad, encender esa luz y volver a la monotonía de este día a día. Les deseo que duerman bien, que estas historias no les impidan el sueño y que tengan cuidado hoy que salen en la oscuridad y están solos en sus casas. Tengan cuidado, pues. Esas risas en la oscuridad, esos pasos que se acercan, puede ser Ícaro Santi en Relatando el Miedo.